gusto. Mi nombre es César Cardona y mi esposa es Alexandra de Cardona. Queremos que nos cuenten quiénes eran ustedes antes de conocer a Dios. ¿Cómo era su vida antes de conocer a Dios? ¿Cómo era? Eh, Fue un tema muy complicado porque pues, nosotros nos conocimos en una iglesia, nos congregábamos allí y nosotros estábamos en un salón de clases y estábamos viendo una clase, ¿sí? Y entonces ella me preguntó a mí algo, ¿sí? Me hizo una pregunta acerca de lo de la clase. Y yo le dije que pues que no, pues que no había entendido muy bien porque yo también había llegado como tarde del hueso. ¿Sí? Sí. Bueno, muy bien. Entonces, no recuerdo exactamente qué fue lo que me dijo ahí. En todo caso, como que nos hicimos amigos ahí para la cuestión. Y ya lo último, pues yo le dije que pues que me regalara su número, que pues que igual si acaso si cualquier cosa, de pronto algún dato o algo, pues ahí estamos en contacto. Y, ¿sí? Claro. Entonces así fue. Empezamos como ya desde ahí a hablar, ya después empezamos como a salir, como a pronto a hablar en persona, ¿sí? Empezamos como a ir a un parque, de pronto a comer un helado o algo así. Y ya con el tiempo pues ya de pronto la amistad se te como tornando un poquito más fuerte y toda la cuestión. Y pues la verdad ya llegamos a un momento en que estábamos confundidos y no sabíamos si ser amigos o ser novios o qué ser. No sabíamos porque yo le decía a ella, pues no sé, es que me intentáramos como novias. Y eso. Entonces empezamos así. Me corrige si estoy hablando. Pues, eh, y así fue. Empezamos a ya como con un noviazgo, pero éramos en realidad más amigos que novios, ¿sí? Era más como de piquitos, como de cositas así. Nos aconsejan en la iglesia donde estábamos que era pues un orden de pronto, digamos, que tenían era que no nos podíamos de pronto dar besos odontológicos, pues, en lo que, digamos, era pues piquitos y toda esa cuestión así. Era como de esa manera, ¿sí? Entonces, bueno, pues así fue. Entonces duramos un proceso. En ese proceso duramos, no sé, ponle como unos 2 años en la iglesia, ya llevamos con ese proceso. Y pues yo personalmente ya estaba un poquito aburrido, yo necesitaba pasar a como a otro nivel. Y yo se lo explicaba a ella, pero era que yo tenía unas luchas un poco fuertes en algunas áreas de mi vida, ¿sí? Y ella no lo sabía. Entonces yo le abrí mi corazón y yo le dije quién era yo realmente. Y si ella quería continuar conmigo, pues bien, y si no, pues que dejáramos hasta ahí y ya, sí. Y así fue. Entonces duramos así un tiempo y ella decidió estar conmigo, pero ella tuvo que soportar muchas cosas a través de ese proceso, porque eran las cosas con las que yo luchaba eran cosas un poquito fuertes, la verdad, eran cosas que de pronto eran muy desagradables ante Dios y mucho más ante la iglesia, ¿no? Que pues que digamos, muchas veces la iglesia juzga de pronto con su propia humanidad. Pues nosotros estuvimos en un proceso ahí en la iglesia en el cual nos sometimos y pedimos una consejería para saber qué hacíamos si pasábamos a otro nivel de casarnos y toda esta cuestión, o qué hacer, en el cual pues recibimos, digamos, como un poquito de rechazo, ¿sí? Y yo, personalmente, yo recibí mucho juicio de parte de la iglesia. Y a mi esposa le decían que ella no podía estar conmigo porque yo era un mal hombre para ella, que me dejara. En el cual ella le dijo que pues que donde estaba el amor de Cristo. Y ella siguió luchando por mí. De hecho, ella siempre luchó por mí porque pues ella, a pesar de que sufrió todas esas cosas, yo le decía que no más, que yo no quería hacerla sufrir más. Y ella decidió seguir luchando por mí. Y ella, bueno, así fue. En todo caso, como en el proceso que llevamos allí en la otra iglesia, no se dieron las cosas, ¿sí? Digamos ya,
nos dieron la oportunidad, se dio la oportunidad de conocer este lugar. ¿Sí? Yo puerto mi parte. Entonces, Ahí. ya si quieres... va. Antes de conocer de Dios, yo era una mujer, yo siempre sufrí con depresión y tendencias suicidas. Pero yo conocí de Dios a los 15 años, o sea, muy joven. Antes de eso, pues tenía como esa depresión. Mis padres se separaron, entonces creo que eso fue lo que me llevó a eso. Sin embargo, Dios llegó a mi vida a los 15 años aproximadamente y Él me salvó literalmente de todo. Pero pasó un tiempo largo hasta que nos conocimos con César. Y aunque, digamos, yo ya conocía de Dios, de todas formas, todavía luchaba con esa depresión. Cuando yo conozco a César y vi en él algo diferente, algo especial, pero no era como el hombre que soñaba cualquier mujer por lo que él está contando. O sea, cuando yo lo conocí, pues bien, pero cuando conocí sus luchas, pues no, o sea, yo decía, no, estoy en el lugar equivocado. Sin embargo, Dios siempre me llevaba a tener misericordia como Él había tenido conmigo. Y no fue nada fácil. O sea, yo no le recomiendo a ninguna mujer que no esté 100% en una relación con Dios, vivir un proceso de esos, porque se puede quemar, se puede desviar totalmente. Estar firme en el Señor y amar a alguien que no estaba firme en Dios es algo duro, muy complicado. Muchas veces yo intenté caer en depresión estando con César. Pero bueno, Dios siempre me llevó de la mano. O sea, mi forma de salir de todo fue en intimidad con Él, con Dios, únicamente con Él. Porque era muy difícil de explicar, ni siquiera mi familia sabía lo que yo estaba viviendo con Él. O sea, es que por dos cosas. Primero, porque uno tiene miedo al juicio y segundo, porque yo necesitaba conservar un poquito de la dignidad de César como ser humano. Y eso solo me lo enseñó Dios. Entonces, cuando nos conocemos en esta iglesia, que empezamos como un proceso, esas personas que me hablaban como, o sea, no le tenían respeto a él, a pesar de que sí, bueno, puede que estuviera haciendo muchas cosas, pero era un ser humano y en la iglesia nos enseña a mirar al pecador y no al pecado. Entonces yo no podía, o sea, mi cabeza, o sea, cómo lo rechazan y lo hablan tan mal de él y me hablan y a la vez dicen vamos a evangelizar, vamos a ganar multitudes, pues la gente está rota en todas partes. Entonces ahí sí es cuando entramos en un proceso de ¿qué vamos a hacer? O sea, ya nos sentíamos muy solos, nos sentíamos, César y yo decíamos, nos sentimos como fantasmas en esta iglesia, en una iglesia, una mega iglesia muy grandota. Es una bendición porque no podemos hablar mal de esa iglesia, ahí conocimos, ahí bueno, muchas cosas, pero en nuestro proceso específico, pues no nos sirvió. Entonces ahí decidimos, a César le invitaron a esta iglesia. ¿Sí que está? Sí. Pero ahí entró, entonces ya están aquí y entonces cuéntenos cuánto tiempo llevan aquí en la iglesia y qué ha hecho Dios en ese tiempo acá. Y ya tenemos 2 años, En marzo cumplimos 3. cumplimos 3 años. Ups, wow. En todo caso, digamos, ha sido algo muy gratificante, algo muy bueno, muy favorable, porque desde que yo llegué a este lugar empezó un proceso en mi vida, algo muy fuerte, ¿sí? Algo que jamás había vivido y yo venía totalmente roto de todo lo que venía sucediendo en mi vida y toda esta cuestión. Y aquí es donde yo conocí la paternidad de Dios, ¿sí? Y yo venía huérfano y venía sin identidad. Yo a este lugar venía sin identidad, no tenía identidad. Entonces, en este lugar, Dios me dio identidad. Lo conocí como un padre que nunca tuve. Entonces fue algo favorable y algo muy especial para mí. Y es un proceso que he llevado en mi vida, en el cual nunca me he apartado de él. Aún con luchas, con caídas, me he vuelto a levantar y cada vez es más fuerte y cada vez es más favorable la bendición de Dios. ¿Para ti, Alisa? Bueno, ahorita cuento como cuando llegué, que eso es como una de las anécdotas, pero sí, pues claro,
yo voy a cumplir, este año cumplo 40 años. Y como les dije, desde los 15 conozco de Dios. Así que yo, digamos, podía conocer la iglesia, la estructura, el funcionamiento y demás, pero nunca había visto tanto amor, o sea, esa gracia del Padre realmente. Y eso ha marcado nuestras vidas de una forma impresionante, porque aparte pues yo venía con mucha religiosidad, con muchos esquemas mentales, tuve que romper muchas cosas que no sabía que las tenía. Hasta aquí fue cuando me vine a enterar. Entonces eso ha sido, todavía sigo pues como rompiendo cosas, pero ha sido vivir un cristianismo en libertad, algo que yo no conocí. Tremendo. Y esa anécdota que sientes, una anécdota que ustedes digan, eso me marcó. Estar aquí en la iglesia, este tiempo que llevamos, hay algo que me marcó en esta familia, en esta comunidad. ¿Qué es? Que ustedes digan, esto me marcó. La humanidad del afecto humano, ¿sí? Porque no todo puede ser espiritual. Y en una familia siempre es muy importante el amor, la fraternidad. Entonces ese amor, esa fraternidad es la que me marcó a mí personalmente y es la que me ha hecho dar pasos de fe. He visto el esfuerzo de los que han decidido ayudarme, o ayudarnos más bien, perdóname, ayudarnos en este lugar, y eso genera en mí personalmente un gesto de gratitud. Sí, eso. Y Cuando yo llegué, o sea, como les contábamos, veníamos como cansados y cargados de la otra iglesia. Habíamos ido a otras, como 2, y yo dije, pues vamos, pero no creo que pase nada. Ese día predicó el apóstol y predicó sobre Moisés, me acuerdo tanto, y él decía, quédense quietos y dejen que Dios pelee por ustedes. Y bueno, eso en ese momento Dios me había estado hablando de eso y yo dije, bueno, pues es como confirmación, qué chévere. Ver un pastor así como él, que es con sus cabellos y así, pues eso, bueno, también fue como nuevo para mí. Pero cuando ya nos íbamos a ir, César siempre ha sido, conversa más, entonces él se quedó hasta hablar con el pastor y luego yo fui y él me abrazó de una forma que yo nunca había sentido el amor de Dios así. Y entonces yo no soy tan expresiva, digamos, en mis sentimientos, pero ese día lloré ahí con él, lloré tanto que César me decía, ¿por qué llorabas tanto? Era como sacando tanta cosa, ¿no? A través del amor que Dios me da y siempre me da a través del apóstol y la profeta. Entonces eso es una. Y bueno, son muchas, ¿no? Pero digamos que la anécdota más grande que tenemos es pues nuestro matrimonio. Finalmente acá, aunque fue un proceso difícil, porque nosotros llegamos y dijimos, no, es que nos queremos casar. Y ellos, me acuerdo que nos atendieron en una consejería que duró como 4 horas. O sea, una cosa impresionante que jamás nadie nos había dado la oportunidad. Y nos dijeron, ¿y si se tienen que separar? Nosotros pues nos separamos y efectivamente nos tocó terminar nuestro noviazgo. Duramos un tiempo, no sé cuánto tiempo, terminamos totalmente hasta que Dios pues restauró a César, también me restauró a mí y finalmente nos dio el sí para podernos casar y en diciembre cumplimos 1 año de casados. O sea, el diciembre que pasó ya cumplimos 1 año. Sí. Tremendo. Qué privilegio, de verdad, tenerlos acá. Gracias por este tiempo. Dios los bendiga mucho y que tengan muy buen día. Gracias.